espera, vamos despacito porque esto yo lo tengo que ver, esto es algo que a todo el mundo le puede ser útil. Vale, entonces, ahora sí la están viendo, ¿cierto? La presentación. Sí. Fantástico. Entonces, básicamente, en este tipo de patologías, hay claro que hay una lesión de los tejidos, hay una lesión tisular, la cual está directamente relacionada con una alteración del flujo sanguíneo y con una lesión de la microangiopatía, o sea, hay una lesión de los vasos sanguíneos de forma crónica porque se va generando unos pequeños obstrucciones, taponamientos por los leucocitos, por las plaquetas, por todos los elementos formes y que van llevando a que se produzca una inflamación, un edema a nivel del endotelio, a nivel perivascular, lo cual hace que de manera crónica, por las diferentes causas, ya sea una arteriosclerosis no manejada, que es un enemigo silencioso, se supone que empezamos a recoger grasa en nuestras arterias y en nuestros vasos desde los 10 años de edad, porque disminuimos la capacidad de poder producir ácidos omega 3, de los cuales está compuesto la retina, de los que está compuesto la materia gris, y además porque estamos expuestos a trastornos de la inmunidad, la cual se agrava por el estrés oxidativo crónico. Y aquí quiero hacer una cosa muy puntual, porque fíjense que desde el comienzo de la presentación les hablo de estrés oxidativo y es allí donde soy enfático. Es absolutamente importante y necesario poder con que el paciente tenga la posibilidad de acceder al donador de cisteína que le permita aumentar sus niveles de glutatión, que nos permita poder empezar a combatir ese daño celular que es silencioso, ese daño celular que muchas veces de manera crónica va generando una alteración hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, si vamos a simplificar un poquito lo que es la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica, allí miraríamos que hay factores como la herencia, la obesidad, del cual sigue siendo desastrosa porque no sabemos comer. En nuestra cultura, amor igual a comida y por lo tanto la mejor manera como nuestras madres, y hablo ancestralmente porque me lo he encontrado en Europa, me lo he encontrado desde Canadá hasta Argentina, la mejor manera de mostrarle comida a nuestros seres, perdón, de mostrarle amor a nuestros seres queridos es darnos comida. Por eso tenemos la tendencia a ser obesos. Más allá de eso, los embarazos, cuando tienes un oficio o una profesión que te obliga a estar de pie por mucho tiempo, el hecho de que vayamos envejeciendo, donde disminuimos la capacidad de producir todos esos factores que nos protegen como el glutatión, justamente, y si además de eso tenemos un antecedente de una trombosis venosa previa, hace que lleguemos justamente a encontrarnos en que se produzca esa hipertensión venosa crónica. Y esta hipertensión venosa crónica se da justamente porque empiezan a aplicarse fuerzas contrarias que se llaman fuerzas de cizallamiento, que van dañando ese glicocálix. Y el glicocálix es algo que se ha venido estudiando mucho últimamente, que es ese espacio donde entre la luz del vaso sanguíneo, donde pasan todas las células, los glóbulos, en fin, entre el lumen como tal del vaso y el espacio que se encuentra entre el endotelio, que son las capas, que se ha encontrado que es muy, muy, muy activo y que está sujeto justamente a que se produzca un proceso de trombosis o a que se produzca una inflamación de ese justo espacio subendotelial y hace que se liberen sustancias de la inflamación, las famosas citoquinas, las metalominoproteasas, enzimas proteolíticas, los factores de crecimiento tisular beta 1 o los factores de fibroblastos beta 2, que hace que a nivel de las vénulas y los poscapilares se produzca este infiltrado, y este infiltrado hace que los leucocitos, los eritrocitos y todas estas cosas vayan permeando las capas de la piel. Al principio es simplemente un proceso de estasis que hace que haya la inflamación, que los médicos le decimos edema, pero eso que hablaba el doctor Eduardo ahorita acerca de cómo empiezan a haber cambios en la piel, de esa hiperpigmentación, son las primeras etapas y muchas veces es muy chistoso porque a mí me llegan pacientes que me dicen, doctor, es que tengo una manchita en la pierna que me tiene loca, que no sé qué voy a hacer con ella. Le digo, espérate, ya te hiciste
una pletismografía, te hiciste un Doppler, te hiciste un análisis para ver cómo está la circulación de tus vasos sanguíneos, pero lo que le preocupa a la señora es la bendita mancha, y justamente la mancha es porque empieza a haber pigmentación, porque esos eritrocitos que empiezan a infiltrar van formando esa lipodermatoesclerosis con endurecimiento que ya más adelante va a formar la úlcera. Entonces, si a eso le sumamos, obviamente que hay otros factores específicamente como la diabetes mellitus, donde tenemos un origen de, ya sea por una macroangiopatía, por una neuropatía, en cualquiera de sus formas, sensitiva, motora o autónoma, pero además puede haber un factor traumático, ¿cierto? Puede ser leve o repetido, inclusive hay pacientes, como el paciente diabético tiene un trastorno de la sensibilidad, como nos explicaba ahorita el doctor Santiago, básicamente esa sensibilidad hace que tenga traumas repetidos y muchas veces no se dan cuenta de que está generándose un daño y se está formando una úlcera de una manera importante. Ahora, en el caso puntual de la ozonoterapia, es el efecto biológico, que yo sé que es algo que el doctor Eduardo le parece muy importante, tiene acciones muy importantes. Uno, vasodilata. Actúa en el endotelio de los vasos sanguíneos produciendo una liberación de óxido nítrico, y esta liberación de óxido nítrico hace que la vasodilatación, que es, digamos que crucial para que el paciente vuelva a tener circulación en ese miembro que está afectado, es importante. Pero recuerden que este tipo de procesos no se da solamente en las piernas. Cuando yo me encuentro un paciente esto, le digo, ojo, estás enfocado en el miembro inferior, pero resulta que acuérdate que también tienes pequeños vasos sanguíneos a nivel de todos los órganos, de los riñones, del corazón, del cerebro. Esto está pasando en todo el organismo. Además, el ozono ayuda a prolongar o a hacer una especie de efecto antiagregante porque estimula el factor von Willebrand y mejora el activador del plasminógeno tisular, lo cual se ve reflejado en los estudios de laboratorio con un incremento en el TP y el TPT que nos permite hacer un seguimiento objetivo a través de estudios clínicos de laboratorio para poder ver cómo evoluciona el paciente. Además nos mejora la fibrinolisis, o sea que es un efecto importante lo que hace el ozono, porque además nos ayuda a cicatrizar más rápidamente. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte muy importante, y es que los glóbulos blancos producen ozono. Cuando a mí alguien me habla y me dice que la ozonoterapia como un elemento ajeno, si puedes tener algún tipo de reacción, lo primero que les digo es, no puedes reaccionar porque, primero que todo, no puedes ser alérgico al oxígeno. Segundo, porque tus glóbulos rojos lo producen, lo mismo que tus células producen el glutatión fundamental para frenar ese estrés oxidativo. Entonces, allí es donde empieza a verse la sinergia tan importante que se va dando entre el donador de cisteína, que nos mejora el estrés oxidativo, más esta técnica que no es nueva, que nació en 1840, que ha atravesado las barreras del tiempo y las fronteras de los países, muy a pesar de las casas farmacéuticas que de pronto nos ven como su competencia, y es porque nos enfocamos en que el paciente cure. Y otro aspecto muy importante es que se aumenta la oxigenación de los tejidos. ¿Y por qué se aumenta? Primero, porque aumenta la concentración de 2,3-DPG, que es una sustancia que se encarga de hacer más fácil la entrega de oxígeno a los tejidos, y por eso es que se dice que la curva de disociación de la hemoglobina se va hacia la derecha, porque nos permite poder mejorar eso. Pero además, como si fuera poco, activa las plaquetas, mejora la formación de las matrices intersticiales, estimula todo lo que es la parte neuroendocrina en el organismo, lo cual hace que se favorezca la producción de una neovascularización. O sea, el cuerpo es tan hermoso, tan maravilloso, que él siempre busca la manera de defenderse y busca que si hay una mala circulación, entonces ayuda, venga, mandémosle nuevos vasos sanguíneos, tratemos de revascularizar la zona para darle vida y darle soporte metabólico. Obviamente se mejora la parte de isquemia tisular porque mejora la producción de energía, reduce los niveles del glutatión oxidado durante la isquemia. Y aquí, dense cuenta que es reiterativo la sinergia entre los niveles de glutatión tan importantes y en la reparación
de los tejidos. Ahora, el hecho de que sea una técnica de hiperoxidación, lo que se conoce como terapias oxidativas, porque regula el sistema redox, básicamente aumenta todo lo que es la actividad de la superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa, de la reductasa. Volvemos al mismo, hace una sinergia con el glutatión justamente en el control de radicales libres para frenar ese estrés oxidativo. Y como si fuera poco, tiene un efecto antimicrobiano, porque el ozono mata bacterias, virus y hongos, que es una de las razones por las cuales justamente se tiene en estos momentos como una punta de lanza en los tratamientos contra la pandemia que estamos enfrentando. Como les decía ahorita, hay literatura médica seria que está indexada y cada vez que escucho al doctor Eduardo en las conferencias de los martes, donde dice, pero ¿y yo por qué no conocía de esto? ¿Por qué yo no sabía esto? Es porque no nos enseñan a buscar como médicos donde se supone que tiene que estar. Pero si empezamos a mirar bibliografía y literatura, existe una literatura médica seria en el mundo que se ha venido recopilando. Justamente uno de los objetivos del Comité Académico Internacional de ISCO-3 es poder formar una biblioteca enfocada en todo eso, al acceso de todos los colegas que quieran poder capacitarse. Se genera un soporte científico, pero sobre todo por eso está resaltado aquí, porque es una terapia en los cuales los efectos colaterales, a diferencia de otro tipo de estrategias terapéuticas, no se ve, y sino que todo lo contrario empieza a uno a tirar. Como yo soy muy copión de las cosas buenas y cada vez que el doctor Eduardo hace una presentación, habla de su hermoso Buenos Aires, no podía faltar la imagen de Medellín, que es una ciudad hermosa y la cual tengo la bendición de poder estar desde hace muchos años y haberme formado acá. Como les decía ahorita, hay evidencia científica que tienen de mucho tiempo atrás y empiezan a aparecer inclusive artículos y estudios clínicos donde se empieza a mostrar la formación con ozono y tratamiento de pacientes que muchas veces tenían unas alteraciones tan severas que no estaban, digamos, dentro de del resorte manejado, ¿cierto? Normalmente estos pacientes son pacientes que tienen muchos tipos de lesiones, son pacientes hipertensos, con trastorno de POC, son pacientes con falla cardíaca. Bueno, son un tratado de medicina interna muchas veces. Aquí les quiero mostrar rápidamente una cosa que es muy importante y es cómo se puede evidenciar en los estudios clínicos el efecto que se tiene a nivel del colágeno y de la estimulación en la regeneración de los tejidos cuando se hace tratamiento con esto. Estos son otros estudios donde muestran cómo inclusive es significativamente evidente el hecho y estadísticamente obviamente comprobable el hecho de que hay resultados positivos cuando colocamos ozonoterapia más el donador de cisteína que nos eleva los niveles de glutatión en el organismo. Estos son algunos de los pacientes y de las experiencias que tengo, solamente escogí algunas para mostrarles. Aquí podemos ver cómo llega la paciente, inclusive esta es mamá de 3 colegas, tiene 2 hijas pediatras y una ginecóloga, y obviamente por recomendación de otro médico me trajeron a su señora madre y podemos ver cómo se va dando la recuperación de una paciente que a pesar de que tiene 68 años y que normalmente tendría un caso ya en las condiciones más críticas, pues evolucionó muy bien. Aquí son pacientes también, digamos, que tienen lesiones muy severas, inclusive algunos estaban ya calificados por los cirujanos vasculares para amputación, pero pues dense cuenta cómo se va viendo una evolución muy importante, el crecimiento tisular que se va generando alrededor de la lesión y que permite inclusive que se produzca un cierre, pero lo más importante, y es lo que les decía ahorita, es que en la medida en que el paciente pueda sostener el tratamiento con el donador de cisteína, frenar ese estrés oxidativo, corregir los factores predisponentes, porque si tengo un paciente que está compensado, si tengo un paciente que va a tener
un tratamiento que me va a llevar a poder solucionar el proceso, es importante. Este es un paciente diabético con un muñón que me lo manda el ortopedista que lo operó, me cabía la mano, recuerdo tanto, me llegó en agosto, y me cabía la mano, obviamente, pues con todas las características de infección, de necrosis, falla renal, falla cardíaca crónica, un paciente muy descompensado, casi que de porfiado. El colega que me lo envió me lo mandó para manejo con ozono y con el donador de cisteína, y podemos ver inclusive cómo en diciembre ya estaba la lesión cerrada, pero lo más importante es, después de 42 sesiones, que el paciente estaba compensado tanto de todas las enfermedades, digamos, adicionales o adjuntas que tenía en ese momento. Entonces, la ozonoterapia tiene un efecto clínico evidente dentro de las úlceras vasculares y miembros inferiores, impacta significativamente la recuperación de las heridas y la cicatrización, más aún cuando lo aunamos junto con el donador de cisteína para poder frenar el estrés oxidativo, que es fundamental en el daño tisular, como les venía hablando ahorita. Es segura, eficaz, ojo, en buenas manos, ojo, con el equipo adecuado, ojo, con la experiencia correcta, porque una de las cosas desafortunadas que nos estamos encontrando es que a veces de manera irresponsable se hacen recomendaciones, inclusive hasta que pacientes se hagan ozono ellos mismos en su propia casa, que esto no pasa nada. Señores, el ozono es como un bisturí. En las manos correctas salva la vida, pero úsalo mal y matas gente. Y soy enfático y soy claro. Lo hago precisamente porque debo hacer un llamado a la responsabilidad de muchos colegas que muchas veces piensan que es algo muy banal, que es simplemente comprar un equipo cualquiera, cuando no necesariamente se tiene la capacidad ni el conocimiento. Se debe ser muy estricto. Llevo 16 años en esta especialidad y sigo estudiando todos los días y sigo tratando de estar conectado con los grupos académicos, porque no podemos dejar de tener siempre claro que todo en medicina bien usado es maravilloso, pero si lo usamos incorrectamente puede antes dañar a nuestros pacientes. Es una herramienta importante dentro del arsenal terapéutico. Obviamente la invitación a seguir haciendo más estudios clínicos, más con el rigor metodológico, justamente para darle ese soporte, esa base.